Buenas noches, Carlito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe. Encantado de estar aquí con usted. Gracias por la invitación. Óyeme, bueno, hacía rato que no intercambiábamos, Sí, es porque verdad. Hace meses que no estaba por acá. Sí, 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 sí. sí, sí, y se hace necesario porque yo siempre digo que Cuba, y sí, ahí sí va la palabra Cuba, porque hablo de todos, no del régimen solamente. Cuba es como un partido de cricket. Tú sabes que el cricket se juega y se pasan días jugando. Pero lo que no pasa en 2 días, pasa en un segundo. El tipo mete un batazo y se va, y se acabó el juego. Y tú dices, pero esto, ¿qué pasó aquí? Después que llevábamos horas y horas. Bueno, así yo tengo el presentimiento de que Cuba nos va a sorprender a muchos de nosotros con los pantalones en el piso. Y por eso continúo diciendo, no quiero decir que se vaya a caer mañana, pero como tú no sabes, porque ellos no te van a mandar nunca un email, tú tienes que estar listo. Tienes que estar listo. Eso no quiere decir que renuncies a tu vida, que no viva, que no te tomes 2 tragos, pero siempre mirando para allá. Después que tú estuviste por acá, ha ocurrido de todo en Cuba. Vamos a empezar un poco más atrás. Vamos a dejar lo último para después, porque vamos a seguir un orden cronológico. José Daniel parecía que no lo iban a soltar, y cuando digo José Daniel estoy simbolizando en él los más de 1,000 presos que hay en Cuba. Entonces parecía que no lo iban a soltar, y entonces esta gente se inventan una gestión con el Vaticano, que el Vaticano parece no haber confirmado nunca. Oye, aquí hay tantos malos actores que cualquiera te mete un cuento. No, y el Vaticano se lo llevó a la tumba al final, literalmente. Se lo llevó a la Sí, tumba. lo llevó a la tumba. Entonces, además, tú sabes que el tipo también era zurdito. Cualquier cosa, aquí no solamente miente la Junta. En 2 palabras, la mentira no la inventó Fidel, fue uno de las que mejor lo usó, pero la mentira viene inventada hace muchos siglos. Entonces, liberan a José Daniel, liberan a algunos, eh, se muere el Papa, Trump aprieta, José Daniel no acepta el chantaje y lo vuelven a meter y vuelven a arreciar. Y yo tengo, Carlitos, la sensación de que lo quieren eliminar. Dime tú cómo tú ves esta cosa de José Daniel y los demás. El tema José Daniel, profe, es como la fábula o el cuento de viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y al final cuando vino el lobo nadie creyó. Lo están matando tantas veces que al final lo van a matar de verdad y no vamos a saber. Mm. Es lo que yo creo que está pasando con José Daniel. Ahora, de la dictadura, yo sé qué esperar. Creo que todos tenemos claro lo que esperamos de la dictadura. A mí lo que me sorprende no es la reacción de la dictadura con José Daniel, que es la que ha sido siempre con José Daniel, pero también fue con Osvaldo Payá, que en paz descanse. Eh, a mí lo que me sorprende es la reacción de algunos que se dicen exiliados con José Daniel, o mejor dicho, contra José Daniel, que yo sinceramente me quedo atónito. Escuchaba hace unos días una expresa política referirse a José Daniel y me quedé bastante impactado, la verdad, porque nunca esperé escuchar estas palabras de una expresa política. He escuchado a varias personas en las redes sociales también referirse, una de ellas, la madre de un reggaetonero cubano, que dicen que fue dama de blanca también, y referirse a José Daniel. Igual me quedé impactado porque nunca esperé escuchar este tipo de palabras sobre José Daniel. Yo espero, sinceramente, a mí José Daniel sí me representa. Habrá personas que no. La representación al final no la elige el que representa, la representación la elegimos los representados. A mí José Exacto. Daniel sí me representa. Y yo espero que no le pase nada porque José Daniel al fin y al cabo es
nos podrá gustar más o menos, tendremos semejanzas, diferencias, acuerdos, desacuerdos, pero lo que sí creo que no hay duda es que José Daniel es una de las figuras más reconocidas a nivel internacional de la oposición dentro de Cuba. Y hoy cuando tú le preguntas a cualquier político en España, ¿a quién tú conoces de la oposición dentro de Cuba? Te dice a dos personas. Una es José Daniel y la otra es Osvaldo Payá, que en paz descanse. No conoce más. O sea, a lo mejor a algunos te dice Rosa María Payá, pero ya no está dentro, ya está fuera. Pero de dentro de Cuba, la primera persona es José Daniel. Alguno a lo mejor dice Coco Fariña, pero es José Daniel Ferrer. Y eso es un valor. ¿Por qué? Porque de no ser por ese reconocimiento, ahora mismo, ¿quién estaría reconocido dentro de Cuba? Ojo, no estoy quitándole mérito a todos los presos políticos y ahí la señora Garrido, que está todavía presa, pero que no es la única, que hay más que están sufriendo torturas todos los días. No estoy demeritando a ninguno, simplemente estoy siendo objetivo y en la política hay que ser objetivo, no emocional. Y ahora mismo, José Daniel Ferrer es, por suerte por una parte y por desgracia, porque deberían ser todos, es la figura más reconocida desde dentro de Cuba de la oposición. Tenemos que explotar eso, tenemos que hacer valer y hacer ver eso y además tenemos que cuidar esa imagen que tanto ha costado. ¿Por qué? Porque durante décadas Fidel Castro se encargó de desprestigiar a todo el que podía hacerle oposición. Creo que de eso tampoco hay duda. Fidel Castro siempre negó que en Cuba hubiera oposición y costó décadas formar una oposición dentro de Cuba. Y ahora que la tenemos y que el régimen la sigue negando, le sigue llamando presos comunes, resulta que hay personas que están dedicándose, que dicen que no son dictaduras, son oposición, que se están dedicando a hacer el trabajo que hacía Fidel Castro, que era desprestigiar esa oposición. Me parece lamentable. Yo soy de los que intenta cuidar no solo a José Daniel, sino la imagen de cada uno de esos presos políticos, pasando por algunos de ellos con los que tengo diferencias, como Luis Manuel Otero Alcántara, pero cuidándolos a todos porque al final son nuestra oposición ahí dentro, ¿eh? Son nuestros líderes, son nuestros Martín, nuestros Maceos, nuestros Aramontes, ahí dentro. O sea, yo creo que tenemos que cuidarlos a todos y en especial por estos días a José Daniel que está sufriendo tanto. Eh, es terrible, ¿eh? Yo tengo comunicación con un amigo de José Daniel que se comunica con la familia y es terrible, la gente no sabe, la gente solo ve los comunicados oficiales, pero la gente no sabe los pormenores de lo que está pasando. Es terrible lo que está pasando, José Daniel, y ojalá y ninguno de nosotros tenga que vivirlo nunca. Por eso todo mi respeto, mi apoyo y a mí sí me representa, José Daniel. Sí, sí. Cuando tú ves a los francotiradores, yo le digo los francotiradores, y soy amigo de algunos, yo soy amigo de algunos, porque en otros lares tienen posiciones preclaras. Mira, yo creo que los cubanos no. Yo creo que los pueblos adolecemos de ser binarios. ¿Binarios en qué sentido? ¿Está a favor mío o está en mi contra? ¿Es negro o es blanco? ¿Tiene razón o está embarcado? ¿Es bueno o es malo? Y nadie es bueno. Hay gente mala, pero mucha menos de lo que pensamos. Nadie es bueno totalmente. Nadie es blanco totalmente. Nadie es negro totalmente. Tú puedes, yo y tú podemos trabajar en unos aspectos, en otros discrepamos. Bueno, mira, Carlito, no vamos a trabajar aquí porque estamos en desacuerdo, pero vamos a tirar para el mismo lugar, allí donde podemos tirar, y después veremos si nos ponemos de acuerdo o no en lo demás. Pero, y no es un problema de Cuba, señores, porque eso está pasando aquí en Estados Unidos. Y en España también. A mí cuando me dicen Cuba, el cubano, digo, no seas pendejo y deja de echarte, que somos el pueblo que más ha pagado por su libertad, santo Dios. No me vengas con el cuento de que somos cobardes. No, no, no. Vamos a ir por parte. Pero entonces yo te decía que con algunas de estas personas, que son los que yo llamo los francotiradores, que en algunas cosas estoy de acuerdo con ellos porque son a rajatablas, ¿sí? Y a veces hay que ser a rajatabla. ¿Tú crees que ellos critican a José Daniel? Es totalmente especulativo lo que te estoy preguntando, ¿eh? No. Yo sé que tú no tienes la bola de cristal. ¿Tú crees que ellos critican a José Daniel
porque en el fondo sienten envidia de no ser ellos o se sienten culpables por haberse ido y no haberse quedado como hizo José Daniel, porque José Daniel no es que se quedó porque él quiso. A José Daniel le están susurrando al oído: oye, si te piras, esto se acaba aquí mismo. Si te vas, esta tortura, te puedes ir con tu familia y se acaba todo. No es lo mismo que cuando estábamos nosotros en Cuba, que salir de Cuba era prácticamente imposible. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que sea envidia, sea complejo, frustración? ¿Qué mueve a los francotiradores? Bueno, lo primero es para los francotiradores, si lo que sienten es vergüenza, complejo, frustración por haberse ido, no tienen que sentir eso, señores. Es decisión de cada uno y es una decisión muy legítima. De la dictadura se sale o enfrentándote a ella o huyendo de ella. Y las dos opciones son legítimas. No, las dictaduras se les teme en lo normal, por eso son dictaduras. Mi consejo para los francotiradores en esa postura es que no se sientan así, sean libres, que es lo importante, y siéntanse a gusto consigo mismos, sean consecuentes con la decisión que tomaron, que también se puede apoyar mucho desde fuera, desde donde quiera que estén. Ahora, la otra parte, yo creo, profe, que hay muchas personas infiltradas por la seguridad del Estado, muchas más de las que... Y esto puede parecer un cliché, puede parecer este es agente, aquel es agente. Oye, pero es verdad que hay agentes, es verdad. E incluso, profe, iría más allá. Hay personas que son agentes inconscientes. Hay personas que actúan como agentes, favorecen ese papel de agente sin siquiera hacerlo con carné y con órdenes de la seguridad del Estado. Entonces, entre estos dos grupos están intentando, lo que decía antes, están intentando hundir algo que costó décadas conseguir, que es que en Cuba haya una oposición visible a nivel internacional. Y miren, si tú sientes envidia de José Daniel, mi recomendación es que cojas un avión y vayas para Cuba y hagas lo que está haciendo José Daniel. O céntrate en lo que puedes hacer fuera de Cuba, que se puede hacer mucho, y hazlo y aporta. Pero si tú crees que eres más valioso que José Daniel, la única opción que tienes es demostrarlo. Ahí no tienes más opción, demuéstralo. Y vuelvo a insistir en el punto por donde empecé. Al final, los líderes no son líderes porque se ponen ahí. Los líderes son líderes porque hay personas que decidimos seguirlos. Intenta tú que te siga alguien. Haz tú algo para que la gente te siga y ya veremos hasta dónde puedes llegar. Yo tengo mis razones para admirar, para respetar y también para seguir en algunas cosas, no en todo, pero en algunas cosas a José Daniel. Pues plantéame tú tus razones para que te siga a ti, a ver si me convences y a ver si estoy interesado en seguirte. Porque incluso no se trata de competir. Y es lo que hay algunas personas que no han, no sé, comprendido todavía por ignorancia, por maldad, no sé, no lo han comprendido todavía. No estamos compitiendo. El liderazgo no es competir. En una democracia, cuando estemos en una democracia, en un parlamento, ya competiremos con los partidos, los diputados, las propuestas de gobierno y todo esto. Ahora mismo, desde la forma en que yo lo veo, no estamos compitiendo. Simplemente hay personas que están ahí adentro dando su vida literalmente y hay otras personas que estamos fuera intentando dar soporte y colaborar en lo que podamos, todos por una sola causa. Tú quieres competir, es tu campeonato, no es el mío. Y estoy seguro que también José Daniel diría lo mismo. Es tu campeonato, no es el mío. Mi campeonato es el de la libertad de cada uno de los cubanos, pero no la libertad regalada, no la libertad en un combo de comida, no la libertad en una remesa. La libertad aquí dentro, que es la que importa, es la que no sé, es la que dura para siempre. Ese es mi campeonato. ¿Tú quieres competir por liderazgo? Perfecto, mira, créate un canal de YouTube, créate un partido político, créate una conga en medio de la calle 8, no sé, créate un grupo de reggaetón, en lo que tú quieras y compite por eso. Esa no es mi carrera, esa no es mi campeonato. Por eso, insisto otra vez, profe, a mí José Daniel Ferrer sí me representa, no es el único. También me representa Michael Osorbo. También me representa la hermana Garrido que está ahí adentro todavía encerrada. Pero también me representan los otros cientos, casi 1000 presos políticos que siguen ahí. Y yo no estoy compitiendo por que cada uno de ellos o porque uno me represente más que otro. Simplemente todos, porque todos somos Cuba. Es cierto, hay también, cuando tú te pones a ver
estas cosas, porque la sospecha siempre te invade. Y es sano, es lícito sospechar, porque nos han dado tanto que uno llega un momento que... Pero llega un momento que tú dices, bueno, ¿qué sentido tiene que José Daniel sea de G2 con 4 muelas de menos? Una entradas de golpe que está que parece un cadáver. Hasta esto, coño, le van a dar un Oscar entonces, porque es el actor mejor del mundo. Llega un momento que tú dices, oye, puede ser que sea verdad. ¿Cómo es posible que la gente haga así y lo quite? No lo sé, ¿por qué? Profe, yo desde hace un tiempo para acá he empezado a plantearme algunos problemas que no encontraba solución a ellos en la vida diaria, en los libros que me estaba leyendo. ¿Y sabe dónde encontré la solución a ellos? En la filosofía. Empecé a estudiar el Imperio Romano, por ejemplo. Desde, desde Octavio, Tiberio, Calígula, los primeros emperadores, hasta Rómulo Augustulo, el último emperador de facto romano, y a estudiar la filosofía del Imperio Romano. Y yo les recomiendo a todos ustedes que el que tenga un huequito que se ponga a leer, porque van a encontrar en esa evolución del Imperio Romano hasta el 475 después de Cristo, van a encontrar una similitud tan grande contra lo que está pasando en Cuba hoy, que es espeluznante, por decirlo de alguna forma. La chusma, profe, la chusma. Y hay que decirlo así, porque es tal cual. La chusma ha existido siempre. No se necesitan 1000 personas malas. Yo te lo digo en mi canal. No se necesitan 1000 personas malas para destruir una sociedad o un gobierno o un condominio. Se necesita un malo y 999 estúpidos. Un malo y 999 chusmas. Con eso es suficiente para destruir cualquier cosa. Lo que está pasando hoy, toda esa tirantez, todos esos rumores, todos esos ataques, provienen de ahí, de 1 o 2 malos y 2000 estúpidos, 2000 chusmas. Y miren, perdónenme el que le sirva el sabio que se lo ponga, pero esa es la realidad. Porque si tú te pones a analizar nada más un poquito. Hay una cosa, muchas veces, dice Maite que francotiradores no, que no merecen ese título porque no llegan a francotirador. Maite, comprendo lo que me quieres decir, pero te voy a poner el caso de Crook, el que le disparó a Trump. No llegó a la altura, pero por poco se baila al presidente. Oye, cuando tú decides subirte a un techo, sabes solo el EGUA cómo va a terminar eso. Mejor que nunca permitamos que los francotiradores puedan tener un arma. Exacto. Mediocres o no, porque nunca se sabe. No lo subvaloremos, porque el malo es inteligente y contra la inteligencia se puede pelear. El estúpido no hay forma de combatirlo. No. Entonces, no lo subvaloremos. Para mí también son francotiradores. Y yo lo que creo es que ante cada manifestación de este tipo, la persona que esté y que sea consciente de lo que se está haciendo y de lo que se está diciendo, que le salga al paso, pero sin convertirnos en ellos. No tenemos que ser chusma, no tenemos que ser breteros, no tenemos que ser agresivos, tenemos que ser firmes e inteligentes. Y oye, ¿qué defendemos acá? La libertad de cada cubano. Y la libertad de cada cubano, al fin y al cabo, pasa por desde los derechos fundamentales hasta los derechos naturales. No tenemos que convertirnos en chusma nosotros, es simplemente, mira, lo que estás diciendo es una tontería, y si no, demuéstralo. A mi canal no entra nadie a debatir en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo lo pongo simple. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? No, es un chisme. Ya está, se acabó la discusión. Hay otra cosa que uno se percata cuando ve este debate de aquello, lo otro, porque, mira, y no, porque Maceo sí era, porque Martí sí era, porque Máximo Gómez sí era. Señores, va a parecer una blasfemia lo que voy a decir, pero la única diferencia entre los próceres y esos 4 o 5 que están ahora
es que en aquellos tiempos no había celular y no se sabía lo que cada cual hacía, porque siempre el hombre ha estado lleno de virtudes y de pecados. Y además, fíjense, una persona que vive durante 60 años o 40 o lo que sea, bajo un régimen, cuando se opone a ese régimen, va a utilizar idénticamente los mismos recursos, las mismas bajezas y la misma inmundicia del régimen, solo que en sentido contrario, porque Exacto. es lo que conoce. Exacto. Son las únicas herramientas que conocen. Y si vamos a buscar culpa, nosotros que somos tan puros, ¿por qué lo dejamos solo entonces si nosotros somos tan puros? ¿Por qué no estamos allá con ellos ayudándolo? Exacto. Entonces, señores, este que está aquí, discutí con José Manuel de 20. Fíjate que yo siempre le digo a la hermana, oye, dile a tu hermano que no veo la hora que salga para tomarnos una cerveza y pasarnos el día entero discutiendo. Sí, porque de eso también se trata, profe. Yo lo decía antes, yo tengo diferencias también con José Daniel. Ahora, a mí lo que me importa ahora mismo en este momento son las semejanzas que tenemos, porque las diferencias ya tendremos tiempo de discutirlas y tendremos mucho tiempo si Dios quiere. Ahora mismo lo que me importa son las semejanzas, porque la semejanza que tenemos él y yo es la libertad de cada uno de los cubanos. Exacto. Apostemos por eso. Ya luego veremos las diferencias que al final en España, por ejemplo, cuando murió Franco, tenían algo claro, querían una democracia. Ya luego hoy se está pidiendo la cabeza porque en los parlamentos hay diferencias. Hoy se están pidiendo la cabeza, pero en aquel momento tenían algo claro, una democracia. Pues yo quiero lo mismo. Pongámonos de acuerdo todos. ¿Qué queremos? Libertad y democracia. Ya luego veremos las diferencias que tenemos, que saldrán muchísimas, estoy seguro. Sí. Gracias a Dios que no es una masa monolítica como el Partido Comunista. Claro, claro, claro. ¿Tú crees? Es decir, ¿qué opinión te merece el estado actual de Cuba? Por un lado, la depauperación con estos apagones. Y señores, no quiero, ¿cómo te lo digo? No deseo detenerme en los apagones, porque hay pueblos que han pasado cosas peores, pero han tenido una brújula, han tenido un programa. Oye, cuando los primeros israelitas llegaron ahí a donde ellos viven hoy y tienen una tecnología, oye, eso era monte y culebra. Sí, Nada sí, sí, más. era un desierto donde no había nada. Entonces, el problema no es que el pueblo cubano esté pasando trabajo, porque todos los pueblos podemos pasar trabajo. El problema es que el pueblo cubano lleva 60 y tantos años pasando trabajo, y mientras quienes están en el poder se mantengan, no hay la menor esperanza de nada. Entonces, yo te pregunto, ¿qué futuro le espera a Díaz-Canel, a Marrero? Oye, tú los ves formados y ves la panza llega 2 días antes que el resto del cuerpo. Eso ya se ha convertido en una burla, en una ofensa. Tú no tienes esa misma opinión. Es una burla, profe, desde antes de que yo naciera. Yo nací en el 83 y yo creo que la burla ya comenzó en el 80 por lo menos, cuando el Mariel ya comenzó la burla, pero a cara destemplada. Ahora, ¿qué futuro le espera a ellos? Yo le puedo decir el futuro que me gustaría. A mí me gustaría verlos a todos parados o sentados delante de un tribunal y que un juez los condene a pena de muerte. Eso es lo que a mí me gustaría, porque yo sí creo que la pena de muerte es necesaria. Y lo digo en mi canal digo cosas peores que no voy a decir acá, pero yo creo que es lo que a mí me gustaría. Ahora, ¿qué futuro les espera? Mira, hay algo que ha ocurrido
que es la destrucción de los valores a partir de quitarle a los niños a la familia durante generaciones. Se ha destruido la transmisión de valores. Y hoy lo vemos no solo en Cuba, lo vemos fuera de Cuba. Estamos viendo gente que ya no tiene los valores con los que fundamos nuestra república, que ya no son los valores de Martí, pero que tampoco son los valores de la década del 50. Son prácticamente antivalores. Entonces, esos antivalores son compatibles perfectamente con la degradación del sistema político cubano. ¿Por qué? Porque no hay forma de entender qué es la libertad, no hay forma de entender qué son los derechos, cuáles son y cómo exigir los derechos. Por tanto, son compatibles. Ellos van a estar ahí hasta que el nivel de violencia y decadencia sea tan grande en Cuba que no les permita estar. Me temo, perdónenme si soy pesimista, pero yo ahora mismo no creo que el pueblo cubano vaya a salir a sacarlos de ahí, aunque se lo estamos diciendo y es lo que me gustaría también. Me temo que en las circunstancias actuales ellos van a estar ahí como un parásito que ya no tiene de dónde más sacar de ese huésped y tiene que migrar hacia otro huésped para sobrevivir. El pueblo cubano ahora mismo es un pueblo zombie, tipo zombie de los de la serie de Walking Dead, que tú no sabes cuándo va a terminar, ya los ves cadáveres putrefactos en el suelo, que son huesos y siguen moviéndose. Para mí ese es el pueblo cubano ahora mismo, no es su culpa, es su responsabilidad, no es su culpa 100%. ¿Por qué? Porque están sometidos a un sistema de opresión, a un sistema de doctrina continua, a un sistema de bombardeo, de desinformación continua desde los medios de comunicación e incluso desde las redes sociales, y se siguen moviendo todavía, aunque nos cueste entender, se siguen moviendo en esa inercia de desinformación, doctrina y culto a la personalidad. ¿Cuándo se detendrá esa inercia? Creo yo que cuando ya no quede más nada en Cuba, no hayan edificios, no hayan carreteras, no haya absolutamente nada, y entonces el régimen se irá. Pero no se irá porque el pueblo lo eche, se irá porque ya no hay más nada que sacar de ahí. Ojalá y esté equivocado, ojalá y lo esté. Pero vuelvo otra vez a lo que le decía antes del Imperio Romano. ¿Cuándo cayó el Imperio Romano? Cuando ya no había nada que sacar de ahí, cuando ya no había un soldado que mover, cuando ya ni siquiera el grano que llegaba de África alcanzaba para alimentar a la plebe. Ahí cayó el Imperio Romano. Pero el Imperio Austrohúngaro, ¿cuándo cayó? El Imperio Mongol, ¿cuándo cayó? ¿Sabes? ¿Cuándo cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Cuándo cayeron las dictaduras comunistas de Europa del Este? Muy pocas cayeron cuando el pueblo comiendo, cuando el pueblo con luz dijo, me voy a sublevar. No, ninguna cayó así o casi ninguna. Entonces estamos en una situación que encima nosotros desde fuera, bueno, aquí me voy a quitar yo, porque yo no lo hago. Muchos cubanos desde fuera son corresponsables de que el parásito siga alimentándose porque alimentan al parásito con paquetes, con remesas, con combos, con viajes. Por eso yo creo que el parásito ahora mismo, el régimen cubano, se va a ir pues básicamente cuando ya no le quede más nada que parasitar. Es crudo, es duro, pero sustancialmente estoy de acuerdo contigo. Aunque no se puede nunca subestimar el valor del imponderable. Acuérdate que tú tienes todo planificado, Sí. y de pronto, mira, yo lo digo, yo se lo digo a todas las personas, y aquí la gente me va a hacer el muñeco como hacemos allá en Cuba, porque siempre lo repito. Esto puede durar lo mismo otros 9, 10 años. Como mañana un lada de la policía le pasa por arriba del pie a una viejita y el hijo de la viejita le dice hijo de puta y se acabó el mundo, mañana. Sí, como cuando Ceausescu puede pasar también. Vaya, las cosas a veces se precipitan y después, a posteriori, tú dices, bueno, ¿y cómo se formó este desastre, caballero? ¿Cómo se formó? Y es que el miedo, que es un sentimiento totalmente lícito, de hecho, el que dice que no siente miedo es un irresponsable, porque el miedo es un sentimiento normal. El miedo llega a un momento que es anestesiado de tanto sentirlo. El umbral bajo que tiene de soportación el miedo, llega un momento que tú has sentido tanto miedo que ya no puedes sentirlo más.
todavía lo sientes, pero ya tú aquí no se te registra que tienes miedo. Claro. Y te conviertes en un zombie, pero un zombie que hay que salir corriendo. Entonces, mira, eso pudiera pasar. Y como tú dices, las masas, eso es otra de las cosas por las que me sacan el muñeco aquí. Las masas no protagonizan nunca nada. El protagonismo es siempre de un puñado de gente que te caben en las dos manos. Siempre. Claro, lo importante es que la masa después siga, porque el que no tiene tracción se jodió. Pero las masas no protagonizan nada. No sé si recuerdas, visto que te gusta el Imperio Romano, la película de Julio César, la versión vieja de Marlon Brando, que hace de Marco Antonio, cuando él empieza defendiendo a César y termina tirándole a César, y la misma gente que estaba aplaudiendo a César dice, César es un hijo de puta. Porque las masas son irracionales y manipulables. Totalmente, totalmente, Entonces, profe. también esto puede pasar, claro. Mirar hacia Cuba, esperando que un lado le pase por arriba al pie de una viejita, es bastante carroñero. Hay cosas que debemos hacer. Y ahí ya queda de parte de cada uno. Yo lo que creo que debo hacer, lo hago. Cada uno lo que crea que debe hacer, yo creo que es tarde ya para empezar. Ya tienes que estar haciéndolo ya. Ahora, dentro de Cuba, la única opción, y se lo digo igual a los cubanos que desde mi canal, de dentro de Cuba, tienen dos opciones para ser libres. Dos. Una de ellas fue la que elegí yo y la que eligió usted, irnos de Cuba. Nosotros para ser libres decidimos irnos de Cuba. Es una opción perfectamente legítima. Ahora, cuidado, porque puedes irte de Cuba y ser un esclavo con la cadena más larga. Entonces, Sí, hay irte de Cuba y cortar la cadena, que significa no ir más, no mandar para fiestas, no mandar para irte de Cuba, y así eres libre. Y la otra, si no te puedes ir de Cuba, es enfrentarte a la dictadura. El que te hable de una tercera opción te está mintiendo. No hay más forma de ser libre para ti, cubano, que estás dentro. O te vas de Cuba y rompes con el chantaje emocional, o si estás dentro te enfrentas a la dictadura. Ya está, no hay más forma de ser libre. A partir de ahí surgen entonces las herramientas, las formas, las preferencias para o irse o enfrentarse a la dictadura. Y bueno, ahí surgen figuras como José Daniel Ferrer, por ejemplo, que tiene una forma de enfrentamiento que es una forma de enfrentamiento no violenta, y no confundan pacifismo con no violencia, que son cosas distintas. Y otra forma que hay gente que aboga por la guerra, por ir con armas, por ir por no sé qué, y no han ido nunca. Entonces, no vivamos engañados. Nosotros desde fuera, lo que debamos hacer, tenemos que hacerlo. Pero la realidad es que es desde dentro de donde se puede cambiar el sistema. Y desde dentro se puede cambiar el sistema quedándose y enfrentándose al sistema. No hay más. O sea, no va a ir nadie de fuera a invadir y a matar a Canel y a matar a Raúl. Eso no va a pasar. Si fuera a pasar, ya hubiera pasado. No va a pasar. La forma es que ustedes dentro de Cuba decidan ser libres, entiendan qué significa ser libre y decidan entonces tomar el control de sus vidas y expulsar al Partido Comunista de todas las instituciones. ¿Qué significa expulsar al Partido Comunista de las instituciones? Esto no es algo metafórico, no es algo figurado, es literalmente capturar a cada uno de los miembros del Partido Comunista y encerrarlos hasta que se puedan sentar delante de un tribunal. Eso es lo que significa. No hay más, no hay otra forma, salvo que ellos se vayan. Y por lo que parece no tienen muchas ganas de irse. No, mira, esto es una nota un poco jocosa. Héctor Castañer, que es el encantador de los gatos, y no te lo digo porque no te lo digo como un eufemismo, de verdad que encanta a los gatos y los pone a nadar. Wow. Dice, el apellido del presente invitado es Madrid. Nunca había escuchado como apellido. Bueno, yo creo que ese es un mote que tú te pusiste, ¿no? Sí, sí, sí. No es mi apellido. Pero además, el apellido de la Madrid Hurtado fue un presidente de México que se llamaba Miguel de la Madrid Hurtado. Existe el apellido, Héctor.
existen. Sí, yo Acuérdate, conozco personas con el apellido Madrid. Ahora, no, en mi caso no es mi apellido. ok, tú te pusiste Carlito Madrid porque llegaste a Madrid, Carlito en Madrid y ya. Totalmente. Óyeme, bueno, Héctor, espero haber evacuado tu duda, mucho H. Espero que te vaya bien con la persona que te está ayudando. Este fue de los que se coló en la Embajada del Perú. Wow, no, y además, si le gustan los gatos, tenemos un punto en común. A mí me encantan los gatos, me encantan, adoro los gatos. Oh, bueno, pues ya tú sabes, ahí tienes una cosa en común con Héctor Castañer, tronco de personaje. Óyeme, tú crees, otra vez te pido que tú crees que Trump va a seguir apretando a Cuba o ya hizo todo lo que iba a hacer con las medidas que tomó y estas cosas. Apretando a Cuba no, apretando a la Junta de La Habana. Yo creo que todavía desde donde Trump puede apretar y desde donde él piensa apretar, que es desde la diplomacia, yo creo que todavía se puede hacer mucho más. Pero no es Trump el que lo va a hacer. Yo creo que ahí entra a jugar Marco Rubio, que es un personaje clave en esta historia, y es el que desde la diplomacia puede apretar más. La gente que esté pensando que va a haber una invasión, una intervención, eso no va a pasar. Ahora, desde donde lo están haciendo, se puede hacer mucho más, profe. Otra cosa es que tengan la voluntad de hacerlo. Yo creo que Marco Rubio tiene la voluntad, pero también tiene muchos otros problemas que solucionar que son más urgentes. Entonces hay que ver en todo el espectro, en todo el espacio de trabajo, en el calendario de trabajo, dónde entra Cuba y en el schedule de prioridades dónde entra Cuba, para ver cuándo lo van a hacer. Pero desde la diplomacia se pueden hacer muchas más cosas. Todavía hay agencias de viaje enviando paquetería y cosas a Cuba. Por Es poner un correcto, ejemplo simple. es Y correcto. cuando tú envías un paquete a Cuba, ¿quién lo recibe? ¿Quién único puede recibirlo? Una compañía importadora del Partido Comunista de Cuba. No hay más nadie que pueda recibir algo en Cuba desde una agencia de viaje que se envíe que una compañía importadora del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, desde la diplomacia sí se puede hacer, cerrar todas esas agencias de viaje o exigirles que cuando envíen a Cuba no llegue a ninguna agencia importadora, lo cual obligaría al régimen a cerrar sus agencias importadoras y a dejar de ganar dinero que no iba a pasar, porque no lo iban a hacer, así que por tanto terminarían cerrándose sí o sí. Eso es un solo ejemplo de las tantas cosas que se pueden hacer. Aerolíneas que vuelan a Cuba y que también vuelan a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Dónde aterrizan? En el aeropuerto José Martí, propiedad robada por el régimen cubano. Entonces, hay muchas cosas desde la diplomacia que se pueden hacer para estrangular a la dictadura. Hay voluntad, se quiere hacer rápido, ya ahí no lo sé, quedaría de parte de la administración de Estados Unidos responder esto. Ahora, nosotros fuimos en enero y dejamos una carta en la Casa Blanca con todo lo que nosotros creíamos, o por lo menos una parte de lo que nosotros creíamos que se debería hacer. No se ha hecho. Por eso pregunto otra vez, ¿hay voluntad de hacerlo? ¿Tienen prisa? ¿Tienen otras cosas más importantes? No sé, hay que estar ahí arriba, hay que estar en la piel de Marco Rubio, en los zapatos de Marco Rubio para saber a lo que se está enfrentando ahora mismo. Ahora, desde el campo de la diplomacia, que es desde donde yo creo, y así han hecho hasta ahora, hay todavía muchas cosas que se pueden hacer para estrangular a la dictadura. ¿Tú crees que lo hará Trump en el tiempo que le queda? Yo creo que harán más cosas. Yo creo que harán más cosas. La profundidad de lo que hagan y la efectividad, ya ahí sí no me atrevería a pronosticar, pero sí creo que van a seguir haciendo cosas. Sí, porque hay un tema, profe, que es la seguridad nacional y el régimen cubano sigue apostando por poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, con Rusia y con China. Entonces, en los próximos 3 años van a seguir pasando cosas y Estados Unidos va a seguir reaccionando. Esto es acción-reacción. Ahora, ahí está el punto en donde yo creo que hay un error, que Estados Unidos reacciona. Estados Unidos no debería reaccionar, debería actuar. Y el régimen cubano es el que debería reaccionar. Sin embargo, está pasando al revés. Yo creo que Estados Unidos debería tener la iniciativa y ahora mismo está a reacciones. Bueno, mira, y yo no quiero poner a Trump como el inocente, como no, 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 no. Yo voté por Trump, pero yo, yo no soy ciego. Pero
lo cierto es que Trump no estaba en la política cuando los estamentos, el verdadero poder de este país. Vaya, para hablarte claro, el que le impidió que siguiera jodiendo con los files de Epstein, el que le dijo, oye, o desmayas eso o te mueres de verdad, no como el... Y ya, oye, y yo no se lo veo mal, porque si él tiene una agenda, ¿por qué se va a morir por una cosa? Ok, pero eso no es el objetivo de esta discusión ahora, de este debate entre tú y yo. Yo creo que el poder hace mucho tiempo apostó al régimen de La Habana. Fíjate, ¿por qué? No lo sé, pero el hecho que yo no sepa cuál es el motivo no quiere decir que renuncie a afirmar que hay una conspiración que nació en el PECUS, que continuó en el cuarto piso, todo lo que todos sabemos, un poco más, un poco menos. Y yo voy a llegar más lejos. Yo estoy seguro de que Ana Belén no engañó a la inteligencia americana. La dejaron entrar para que dijera lo que Powell y todos aquellos querían que el presidente escuchara, a saber que la Junta de La Habana no es una amenaza, fíjate, no para los intereses, sino, fíjate la semántica, para los intereses vitales de los Estados Unidos. La palabra vital es la clave de todo este juego con Rocha, con Ana Belén, con Rita María, la que se fue y la dejaron irse, la que también se fue para Suecia, la dejaron irse. Fíjate que Ana Belén tenía que haber sido condenada a muerte. Bueno, colaboró, se cogió gente porque ella habló, tampoco fue tan bárbara, ella habló, pero no, lo que pasa es que no dio todo lo que tenía que dar. Ok, entonces le reduce la pena, pero le metes cadena perpetua. No, ella está en la Isla del Encanto ahora, en Isla Verde, como dicen los hermanos puertorriqueños, está en Isla Verde, está bregando en Isla Verde. Todavía tiene tiempo para rehacer su vida. Sí, venga, sí. Pero los muchachitos que se cayeron, los muchachitos que tumbaron los aviadores, esos no podrán jamás rehacer su vida. Entonces, no, vaya, tú te das cuenta que hay una complicidad enorme y yo creo que Trump no va a poderle pasar por arriba a esa complicidad. No, el Deep State existe. Y yo coincido con usted, profe, en que hay algún interés, que yo tampoco sé cuál es, de que desde Estados Unidos se mantenga la dictadura ahí. Porque es que si no fuera así, desde Bahía de Cochinos ya no existiera la dictadura. A lo mejor el interés es económico. A lo mejor hay figuras puntuales, claves del aparato de Estados Unidos que están extrayendo dinero de Cuba, algún tipo de beneficio. No lo sé, a lo mejor el interés es de otro tipo. Desconozco, me encantaría saberlo, pero sinceramente no lo sé. Ahora, complicidad, claro que hay. Claro que hay, si no, no estarían ocurriendo ni la mitad de las cosas. No es normal que se prepare una operación con 36, 37 horas de vuelo para bombardear en Irán instalaciones nucleares del otro lado del mundo, y a 90 millas de la Florida está la dictadura cubana que tiene ahí a los rusos y a los chinos, y no se ha tirado ni una escupida desde un avión. No es normal, no es normal. Hay alguien que por detrás está frenando muchas cosas que ya deberían haber pasado. Ahora, y tiene que estar a niveles muy altos. Claro, claro, que el presidente Trump, primero, tenga la voluntad de hacerlo, y segundo, tenga la voluntad de enfrentarse a esas personas. Hello. Sí. Anda. No sé si, no sé si lo tendrá. Te fuiste un segundo. Aló. Me han llamado por teléfono. No sé si usted me escucha. Sí, te oigo. Ahora sí, ya. Que me han llamado por teléfono y se me ha caído la conexión. Pues no sé, profe, si existe esa voluntad.
Ahora, lo que sí tengo claro, y coincido con usted en esto, es que hay intereses por detrás que no sabemos, que no conocemos, y que a lo Y mejor no los fíjate, vamos a saber nunca. exacto, y fíjate cuál es el alma del régimen. Hay dos o tres personas que cuando discuten conmigo, y yo estoy seguro que son o tontos útiles o personas de influencia o hasta gentones. No sé hasta qué punto llega su complicidad, pero estoy convencido. Y me dice, tú siempre estás hablando de esa mierda paranoica. ¿Qué es lo que hay? A ver, di qué es lo que hay. Porque claro, como tú no eres capaz a tu nivel de discernir y además, como tienes la responsabilidad política de no disparar mierda si no estás seguro, porque yo podía decir no, porque papá y tirar una cosa y ya, pero no, yo no estoy aquí para engañar a nadie. Aquí hay gente que viene todas las noches a verme, merecen que yo le diga la verdad. Señores, no sé qué carajo es lo que tiene del lado de allá, que aquí el poder primero los puso y después, porque tú, cualquiera se equivoca, el problema es que los ha mantenido. Los ha mantenido. Profe, Noriega, cuando quisieron sacarlo de Panamá, fueron y lo sacaron. Ya está, no hubo más historia. A Pablo Escobar, cuando se quisieron sacárselo del medio, se lo sacaron del medio. Entonces, al poder en La Habana, hay algún motivo o algunos motivos, pueden ser más de uno, que yo desconozco. Podría especular, podría ponerme aquí a decir lo que pienso, a especular, pero tampoco es intención, o sea, pues estaría mintiéndole a la gente. Pero Claro. definitivamente yo coincido con usted, hay algo por lo cual las administraciones de Estados Unidos no han sacado de allá la dictadura cubana. Hay una persona que es totalmente opuesta a mí ideológicamente, pero que acuñó el siguiente dicho. Dicen que soy paranoica, porque era una mujer. Vaya, es la mujer de Jesse Jackson. Dice, dicen que soy paranoica, pero el hecho que yo sea paranoica no significa que no me estén siguiendo. También, también es Oye, verdad, claro, claro, yo no sé lo que hay, pero yo sé que hay algo. claro. Yo sé que hay algo, porque un país de esta magnitud, un paisazo, como dice un amigo mío dominicano. No, Estados Unidos es un paisazo. Bueno, un paisazo de esta medida no se deja chantajear por un chihuahua. No, Por no. Dios. No, Tiene que haber algo más. y más cuando estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta principios de los 90, yo entiendo que a lo mejor ahí no se metieran porque había plena Guerra Fría, intereses más allá, pero después de principios de los 90 hasta la fecha, que Es, exista la dictadura cubana, existe porque desde Estados Unidos alguien tiene la voluntad de que exista. y además, Chávez, cuando Chávez empezó a servirle de válvula de escape, Chávez le dan un golpe, lo tienen para darle un tiro en la cabeza y Bush, no encuentro los zapatos, espérate, no encuentro las medias. Ay, mira, mira. Que cuando tú comparas la situación de Chávez con el Che Guevara, te das cuenta de que a uno le dijeron, quítatelo del medio ya, ¿sabes? No, que Sí. juicio, no esperes, ya. Y a Chávez, pues mira cómo terminó todo. Pero, profe, en Bahía de Cochinos, ¿qué pasó en Bahía de Cochinos? ¿Por qué le quitaron el apoyo a la Brigada 2506? ¿Sabes? No tiene sentido. No solo lo de Bahía de Cochinos, lo que siguió pasando en el Escambray, que tampoco los apoyaron, no tiene sentido. Cuando las avionetas en manos cuando el derribo de las avionetas en manos a rescate, esa fue la excusa perfecta para tener una acción militar contra el régimen cubano. No la tuvieron, se quedaron callados. Una ley, ya está. Cosas diplomáticas, ya está. Ante una acción militar, que fue el derribo de esas avionetas, una respuesta diplomática. Cuando Granada, no estuvieron mirando a ver si con diplomacia, cuando Granada se metieron en Granada y dijeron, paren este aeropuerto ahora mismo y se acabó la fiesta aquí. Pero con el régimen cubano tiene que haber algo que nosotros no sepamos que ellos están protegiendo. Y oye, ese algo pueden ser muchas cosas, desde intereses económicos hasta información, o a lo mejor tienen a alguien grabado. Ya sabemos que esta gente acostumbra a grabar muchas cosas. Sí, sí, claro, No sé. pero tiene que ser alguien, no sé, porque la gente se va muriendo. Pero bueno, entonces tú crees que Trump va a seguir apretando, Sí, claro, por la es vía diplomática, diplomático. Exacto.
lo que no sabes hasta dónde apretará. Exacto. Y yo veo pasividad también, profe, porque, mira, no es difícil. No es difícil escoger y decir, a ver, usted mismo, usted sabe hasta dónde y por dónde se puede apretar. A ver, profesora Buque, que venga acá, siéntese ahí. Dígame qué debemos hacer. Mira, yo creo que debemos hacer esto, esto y esto. A ver, Carlito, siéntese ahí, ¿qué debemos hacer? Esto, esto y esto. Saca un factor común y ejecútalo. Ya está. Si no hay que inventar la rueda. Hay un grupo de cubanos que estamos encima de la política del tema Cuba y que sabemos perfectamente lo que hay que hacer. No hay que inventar la rueda. Lo que falta es voluntad. Y no sé si es por tiempo, por prioridades, pero falta voluntad. Dice aquí, Carlito, te pregunto, ¿quién era el presidente cuando tumbaron las avionetas? Sí, era Clinton. Es Era verdad Clinton. que los demócratas son mucho más suaves con la Junta porque hay una afinidad ideológica cada vez mayor. Pero Octavio, quien lo puso, fue un republicano, Eisenhower, porque el hermano lo influyó. A mí no me interesa. El que estaba era Eisenhower, que era republicano y fue el mayor culpable que veamos. Yo sé que hay mucha gente atrás, pero por respeto a ti no te puedo decir los nombres porque no lo sé. Ahora, el mayor responsable visible de toda la candela aquella de Herbert Matthews y todo fue un republicano. Exacto. Entonces, mira, esto aquí, esto trasciende las fronteras ideológicas. Es mi opinión, ¿eh? Esto trasciende la frontera. Por eso digo que hay algo en el deep state probablemente que no es republicano y demócrata. Hay algo por encima de republicanos y demócratas Sí. que es lo que está manteniendo aquello allí. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Ojalá y sea hasta ahora mismo. Pero definitivamente existe. No hay otra Pero, explicación. pero fíjate, Carlito, yo aún, por eso digo que los seres somos binarios, porque desconocemos que podemos caminar y mascar chicle a la vez. Es verdad, todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto, pero eso no quiere decir que las cosas no puedan cambiar. Ahí entra el factor cubano de dentro. Que aunque todo esto que hemos dicho es cierto, todo puede cambiar si el cubano de dentro se tira mañana para la calle y saca a los comunistas del poder. Pero, profe, qué difícil es eso, ¿eh? Ya no tenemos gente como Uber Matos, ya no tenemos gente como el Guapo Rivera, como el Capitán Tondique. Eh, es difícil, muy difícil. Hay muy Pero poco, muy tú poco. sabes que yo no renuncio a repetirle a lo más alto que yo llegue, que no es muy alto en este país, repetirle, oye, no la islita, la Junta es un peligro para nuestros intereses vitales y no cejará en el intento hasta que no le quemen el hocico. Porque oye, tú no sabes cuándo te puede oír alguien que esté lo suficientemente alto para decir, ¿y por qué ese viejo dice eso? ¿Por qué? Entonces, mira, por algo ellos gastan tanto en propaganda. Por Claro. algo. Profe, ¿qué pasó con Soleimani? Le mandaron un cohetito a él solo, un cohetito a él solo, y desapareció. Te volvieron a llamar. Sí, Mira, perdona que me volvieron a llamar. dice Juan de la Torre, profe, pregúntale al invitado si Ángel Tour sigue en contacto con él. Sí, claro, Angelito es amigo mío, no nos comunicamos a diario ni mucho menos, pero sí, claro que seguimos en contacto. Claro, claro. Ok, ok. Pues Bueno, lo que ya. le decía, profe, cuando quisieron quitarse a Soleimani delante, se lo quitaron con un misil. Mandaron un dron, un misil y ya está. Y fue una acción localizada, una acción puntual, una acción de guerra, evidentemente, pero localizada y puntual. ¿Quién no sabe aquí dónde duerme Raúl? ¿Dónde duerme Ramiro? ¿Dónde duerme Canel? ¿Dónde se reúne el buró político del Partido Comunista de Cuba? Eso lo sabe todo el mundo, pero no hay voluntad. Por eso la opción que queda es que el cubano de dentro se levante contra la dictadura si quiere ser libre. Si no, pues aguantar dictadura por muchos años más. Es cierto, es cierto. Entonces, tú lo que ves para Cuba es desde aquí y desde adentro seguir aumentando la presión. Yo lo que veo es eso, seguir aumentando la presión contra el régimen cubano. Y oye, el pueblo cubano, mira, sí es verdad, la presión te va a afectar.
te va a afectar. Pero ahí eres tú el que tiene que saber, el que tiene que decidir hasta cuándo quieres que te afecte. ¿Mm? Porque la presión te puede afectar hasta que te mueras de hambre o hasta que te caiga el edificio encima y te mate a ti y a tus hijos. O sea, si tú quieres morir así, esa es tu decisión. Si tú quieres que los comunistas dejen de existir en las instituciones para que tú tengas libertad entonces para poder intercambiar, comerciar, vivir, tener tus derechos, pues ya tú lo decides también. Es decisión tuya. Ahora, yo abogo por presión máxima, cero comercio. Cero, eso que ahora autoriza la OFAC, no sé cuánto, para no sé cuántos millones, cero. Cero comercio, que el embargo no sea parcial, sea un embargo total, económico y financiero total al Partido Comunista de Cuba, incluyendo el cierre de todas las agencias de viaje, de todas las agencias de vuelos, incluyendo el cierre de todo esto y además presión a países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos y que a la vez la tienen con el régimen cubano. Y ojo, que aquí me estará diciendo, este está loco, eso se hizo en Sudáfrica, no me estoy inventando aquí la rueda tampoco. Claro, Eso claro. fue lo que se hizo para eliminar el régimen del apartheid de Sudáfrica y además tuvo un efecto positivo. Se consiguió lo que se quería. Entonces, Porque, ¿por qué no repetirlo? porque había voluntad mundial, Claro, había claro. voluntad. Dice Lili Felipe que ella pregunta por Juan de la Torre porque no se ha visto más y era muy activo en las redes. ¿Tú sabes algo de él? Sí, está, ha cambiado de trabajo y está súper complicado, está enredado con el tema. Él sigue activo en las redes, en Twitter está activo todavía. Lo que pasa es que ya la entrada a los programas, pues su trabajo no se lo permite. Pero sigue activo. Y sigue ayudando un montón desde atrás. Sabes, profe, que hay gente que estamos aquí en la cámara, pero luego hay otras personas que están desde atrás, que siguen ayudando con información y todo esto, pues él es de esas personas que sigue ahí. Bueno, pues magnífico. Antes que te vaya, vamos a tocar dos puntos folclóricos. Uno es Sandro Castro, que ayer el que nos hace los trabajos de los miércoles, Aleaga Pesan Report, dice que es la variante, es el componente diarreico del hombre nuevo. Pues mire, profe, que yo lo veo como algo bastante peligroso, la verdad. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu lectura de Sandro? De la familia Castro, ¿quién tiene visibilidad ahora mismo en lo que debería tener visibilidad todo el mundo, que es en las redes sociales? Sí, Sandro Castro. él. En Cuba nadie ve el noticiero. En Cuba nadie ve Confilo. En Cuba nadie ve la mesa redonda. ¿Qué ve la gente en Cuba? Las redes sociales. Y de la familia Castro, ¿quién es el único que está posicionado en las redes sociales? Y no es gracias a mí, porque yo no le voy a dar ni una sola visualización. Sandro Castro. ¿Qué necesita el que de la familia Castro quiera mantener el control de la isla? Profe, lo que le comentaba antes, no se necesita 1000 personas malas, se necesita un malo y 999 imbéciles. Estoy de acuerdo. ¿Qué necesita de la familia Castro el que quiera seguir manteniendo el control sobre la isla? Alguien visible, que no tiene que ser inteligente, tiene que ser visible en las redes sociales. ¿Quién está consiguiendo eso? Sandro Castro. ¿Por qué? Se lo estamos dando nosotros. Yo no se lo estoy dando. Se lo está dando la gente que sigue compartiendo y publicando las tonterías de Sandro Castro. Para mí no es casual. Para mí es una estrategia. Recuerde que en la dictadura no hay cosas casuales. Si a la dictadura no le interesa que Sandro Castro esté con la Cristach, no lo está. Se va del parque, se va. No hay cosas casuales. En Cuba ahora mismo, ¿cuál es el nivel de comprensión medio de la gente? Las tonterías de Sandro Castro. Por tanto, ¿cómo se le entra a la gente? Con el tonto de Sandro Castro. Y se empieza con la tontería de la Cristach y del vampiro y se termina desfilando en un 1 de mayo siguiendo a Sandro Castro. Sandro Castro es el representante Castro de la generación idiota. Ese es Sandro Castro, el representante Castro de la generación idiota. Y lo están posicionando muy bien a mi modo de ver. ¿Y tú crees? Mira, dice Juan de la Torre que no lo había visto desde ese punto de vista. Para que tú veas que estos programas algo sirven, estos shows. Ok. Claro. ¿Tú crees, como siempre digo yo, que las maniobras del régimen
se pueden aprovechar para lo que nos convenga a nosotros si utilizamos la inteligencia? Depende de nosotros. Nosotros podemos ahora mismo coger a Sandro Castro y ponerlo en las redes sociales y reírnos de él. ¿Qué estamos haciendo? Dándole alcance. Nosotros podemos coger ahora a Sandro Castro e ignorarlo. ¿Qué estamos haciendo? Cortando por lo sano el problema. Entonces, depende de lo que hagamos nosotros. Porque al final, profe, por desgracia, hemos estado frente a un aula y sabemos que los inteligentes del aula no son la mayoría. Los inteligentes de un grupo de 45 niños son 5. Ya. Si acaso. Exacto. Entonces, si nosotros le exponemos a Sandro Castro al grupo de cubanos, los inteligentes siguen siendo 5. ¿Qué van a decir? Este es un berraco. La inmensa mayoría va a seguirlo, va a darle visualizaciones, se va a reír con él, se va a familiarizar. El hábito hacia el monje y el roce hacia la pareja. Se va a familiarizar con él. Y hoy le está hablando de la Cristach, pero mañana le va a hablar del nuevo sistema de gobierno en Cuba representado por él, que es el Castro heredero. Y lo van a seguir. Porque sigue siendo la media, la persona que no entiende cómo funciona la política, que no los culpo. 66 años de doctrina han deformado la sociedad, pero sigue siendo la media. ¿Y tú no crees que eso se pudiera coger y desviarlo? Desviarlo. Habría que hacer primero habría que llegar. ¿Y cómo llegas si él está controlado, profe? ¿Cómo llegas ahí? Está controlado. Y además, ¿le interesaría a él desviarlo? Si él ahora es príncipe. ¿Por qué él iba a arriesgar su principado por algo que no sabemos qué va a pasar? ¿Usted arriesgaría el principado? No, yo no. No. Pero bueno, oye, nosotros no somos personas normales, entre comillas, la verdad. Yo no creo que él arriesgaría su principado. Dentro del desastre que hay allá adentro, él es príncipe. Si la situación cambia, ¿quién sería él? Uno más. ¿Por qué iba a arriesgar su principado? ¿Y qué crees de cómo era la ministra, la que renunció, cómo era la ministra de Seguridad Social? ¿Quién era? De Trabajo y Seguridad Social. De Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tú crees de ese movimiento? A mí lo que dijo la ministra, a mí me es realmente irrelevante. Eso es lo que piensan ellos. Claro. Y creo que aquí para nadie es extraño que eso lo piensan ellos. Yo creo que el foco se está poniendo en el sitio donde no es. La gente está poniendo el foco en lo que dijo la ministra. El foco que me gustaría a mí poner es hacia la comisión de la Asamblea Nacional que aplaudió a la ministra, que no ha renunciado a ninguno. Están ahí. Ninguno ha renunciado y todos aplaudieron a la ministra. Cuando tú aplaudes algo es porque tú validas ese algo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? O sea, tenemos una comisión, al menos una comisión de esa Asamblea Nacional que está al 100% unánimemente de acuerdo con que en Cuba no hay mendigos, son personas disfrazadas. Sin embargo, ha renunciado una sola persona, la ministra. El resto sigue ahí. Y el hijo de ella está aquí. El hijo de ella está acá, tengo entendido por un reportaje que vi de Mario Pentón, que dice que se desmarca de las palabras de su madre, que él no comparte la ideología política de su madre. Y mira, puede parecer cruel lo que voy a decir, porque no tenemos que pagar las maldades de nuestros padres. Pero yo creo que Estados Unidos debería tomarse las cosas más en serio y un hijo de un ministro en Cuba, sea acorde o no con lo que piensa su padre, debería estar en Cuba. Es correcto, pero hay un chorro de esa gente. Claro, debería estar en Cuba. Mira, lo siento, campeón. Yo no elegí la familia en la que nací. Tú tampoco, ¿verdad? Sin embargo, yo tuve que comerme el cable en Cuba y tú no. Y yo me comí un cable enorme en Cuba y tú no. Pues arrea para allá, para Cuba. Fájate ahí con mi mamá. Es lo que yo pienso. Es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Mientras no se paguen los errores, la gente los seguirá cometiendo. No, profe, es que rectificar aquí en Estados Unidos es muy fácil.
No, yo me equivoqué. ¿Dónde estás? En Estados Unidos. Coño, qué bueno que te equivocaste. Pero, oye, allí dejaste a gente presa. No me refiero ahora al hijo de la ministra, ni mucho menos. No, ya no estoy hablando de él. Estoy hablando de policías, de agentes, de fiscales, de jueces que... No, yo me equivoqué, aquello es malísimo. Sí, pero tú ahí dejaste gente presa. No, tú tienes que rectificar allí. Usted se vira para atrás, rectifica allí, intenta sacar a la gente o hacerle frente o reparar el daño que usted provocó allí. Y una vez lo haga, ya entonces sal y vive fuera en libertad. Mientras tanto, te quedas allí. Y fíjate, dice Arsenio, no renunció, la hicieron renunciar. Claro. Acuérdate que en Cuba no se puede renunciar. No. Eso de renunciar, eso la Ellos, renunciaron. ellos sacan al compañero por errores. Acuérdate como dice, ¿no? El compañero fue relevado de su cargo por serios errores en la conducción del cargo. Se le asignarán otras tareas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, sí. En Cuba no se renuncia, solamente renunció Abel Prieto y esta hora. Pero Abel Prieto fue una renuncia muy soft, muy suave. Esta, no sé. Eh, mira, yo veo, además, no pude oír completamente porque de verdad que me da urticaria la mierda que habla Díaz Canel, pero me sonó extremadamente precipitado, como que, como que Sí, estaba. salieron a intentar poner un parche rápido a algo que ellos ya saben que la gente sabe. Los que están disfrazados son ellos. Ellos están disfrazados de presidente, de ministro, de político. Aquí los disfrazados son ellos. Y la gente ya lo sabe. Y claro, no es lo mismo el juego como ellos lo tienen ahora, de nosotros estamos haciendo lo posible por ayudar, porque ustedes coman, al juego a cara limpia, de ustedes están pasando hambre y se están disfrazando de descarado para pasar hambre. ¿Sabes? El Sí, juego cambia. Por eso hay que manejar esa situación rápido. Ahora, la forma en la que lo maneja Canel es Canel es torpe, Canel es bruto. Canel no tiene. Fidel Castro era un genio del mal. O sea, Fidel Castro se hubiera parado ahí y hubiera manejado la situación de otra forma. Y lo claro. hubiera manejado en su beneficio bien. Era un genio para hacer el mal. Canel es un imberbe, También, literalmente. también Fidel Castro tenía todo el poder. Claro. Pero Eh, Fidel Castro Leonardo, lo vimos cometer errores enormes, como por ejemplo cuando dijo en garrafal. Granada que Tortoló, que las tropas se habían inmolado con la bandera, no sé qué, luego salió Tortoló. Y vimos a Fidel Castro cambiar la historia y cambiarla de una forma que tú decías, pero si ya no es verdad lo que contó ayer, no pasó nunca lo que contó ayer. Y te hacía creer que no había pasado nunca. Canel no tiene ese No, genio para hacer no, el mal. no tiene. Dice Leonardo que Sergio del Valle renunció. Sí, Leonardo, pero primero Sergio del Valle era un comandante de la revolución, era otra historia, otra trayectoria, y además la renuncia de Sergio del Valle se hizo, no fue tan estrepitosa como la de este ministro, que no es nadie, que además fue una renuncia, fue el día después, ¿no? Que habló. Renuncia express el día después, sí, sí, sí. Sí, por Dios. Entonces, Sergio venía ya acumulando muchas cosas. Ya yo me había ido de Cuba y creo que el caso Ochoa, mira, vamos a hablar de eso, Leonardo, la próxima vez. Creo que lo de Ochoa fue la última gota para Sergio del Valle. Pero bueno, murió en la miseria, ¿eh? Murió en la miseria. Según me dicen, ya yo no estaba en Cuba. No será el primero ni el último. Ni el último. Ni el último. Bueno, entonces tocamos a la ministra, tocamos a Cristash. yo creo, yo creo que hemos tocado todos los ángulos. Mira, ¿qué tú crees que pase el 26? ¿Piensas que pase algo o la represión va a estar a un nivel o lo van a tener como el 1 de mayo ahí su buzo cada cual en su pueblecito chiquitico? Este 26 van a poner los mismos termos de cerveza,
van a poner los mismos kioscos vendiendo ron y van a salir, profe, los mismos cubanos adoctrinados a celebrar lo que nosotros ya sabemos que fue un acto terrorista y una masacre. Ellos van a salir a celebrar lo que ellos creen que es el Día de la Rebeldía Nacional. Eso no va a cambiar. No se va a rebelar nadie el 26 de julio. La dictadura evidentemente va a tomar sus precauciones. Va a militarizar, como lo hizo el día 11, lo hará el 26, va a militarizar los barrios, va a militarizar las ciudades, pero no va a pasar nada, va a salir los cubanos a celebrar y a festejar lo que ellos creen que es el Día de la Rebeldía Nacional y a intentar enajenarse de la realidad, como llevamos décadas, el alcoholismo en Cuba es uno de los principales flagelos de la sociedad y va a salir el cubano a seguirse alcoholizando el 26 de julio. Es el Día del Alcoholismo Nacional, realmente. Sí, mira, dice muy interesante Fermín Juan Álvarez Ramos. Dice que a Sergio, debe ser Sergio del Valle, le ordenaron un chequeo médico que le complicó la salud. Y él era médico, ¿eh? Él era médico. Seguro, porque esta gente se quitan de arriba a todo el que... Pero bueno, el que hierro mata no puede morir a sombrerazo, hermano. Exacto. No, además yo creo en esa norma. El que a hierro mata, a hierro tiene que morir. Y ojo por ojo, profe, y diente por diente. Yo creo en eso. Bueno, Carlito, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Hicimos un recorrido fresco. No, creo que fue Juan de la Torre que dijo, oye, qué buen programa con 2 generaciones a bordo. Es verdad, y por eso siempre hay que hacer un outreach y buscar en las generaciones, las de adelante y las de atrás, porque Sí. las cosas se ven distintas y nadie tiene la verdad en la mano. Y el mismo fenómeno, con unos ojos un poco más jóvenes, se ven de una manera, con unos ojos un poco más viejos, se pudieran ver de otra. Entonces, ese intercambio perenne es importante que se mantenga, porque es lo que le da al público una visión más completa. No, y personas como usted, profe, que tienen la gentileza de invitarnos y tener estos intercambios que también es magnífico. A veces caemos en una especie de caja de resonancia, no solo por nuestro sesgo ideológico, sino por nuestra generación y nuestra forma de comunicarnos. Caemos en una especie de caja de resonancia que no es buena, nos hace daño a todos. Este tipo de intercambios, la verdad, es magnífico. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sí, como tú dices, cocinándote en tu propia salsa. Exacto. Carlito, bueno, estamos en contacto, un abrazo fuerte y ya tú sabes, Un éxito abrazo, profe. de todo tipo. Buenas noches y un gran abrazo también para su público. Un abrazo. Bye, bye. Cuídate.